Buenos días con todos. El día de hoy, junto con mi grupo conformado por Marco Cosmo Norvegoso, Johannes Ramírez Vera y mi persona, Diego Varas Corcuera, les vamos a explicar de una manera más detallada la obra que nosotros hemos tenido que leer y analizar por parte del curso de comunicación titulada El zorro de arriba y el zorro de abajo. Esta obra ha sido escrita por el gran José María Argueda, uno de los escritores peruanos más destacados que hemos tenido. Además que podemos resaltar de este escritor una de sus obras que ha tenido mayor repercusión en el pueblo peruano, la cual es de Ríos Profundos. Espero que les quede claro lo que vamos a explicar y acompáñenos en esta aventura literaria. Bueno, como ustedes saben, ahora voy a explicar el contexto histórico y también lo voy a asociar esto a la corriente literaria a la cual esta obra pertenece. Bueno, esta obra es perteneciente a la corriente literaria indigenismo, ya que el mensaje que esta nos deja y en varias partes de la obra invita a la reflexión para nosotros promover la protección de sí mismo de las diferentes culturas o etnias que existen en nuestro país y que aportan a su vez a la diversidad cultural que tanto nos caracteriza. También el contexto histórico se encuentra también relacionado, puesto que se basa en las diferentes desigualdades sociales que había en nuestro país en la década de 1960 y cómo estas influían en la vida de dichas personas, puesto que sufrían actos de discriminación, entre muchas cosas que afectaban a su calidad de vida. El mensaje principal de la obra es una crítica profunda a las desigualdades sociales y étnicas en el Perú en la década de los 1960. La obra aborda la explotación, la discriminación y la lucha por la identidad cultural, sumado a una reflexión sobre las complejidades de la sociedad y la necesidad de resistir a las injusticias. Bueno, ahora voy a explicar la sinopsis de esta obra. Esta obra se desarrolla en la década de 1960 en nuestro país, como ya mencionaron anteriormente, y bueno, trata de reflejar un poco las desigualdades sociales y culturales que habían en esa época. Y sobre todo, esta obra resalta la historia de dos personajes, uno que es un mestizo, que tiene una vida normal, y otro que es un indígena, el cual es discriminado y vive en un entorno que no lo beneficia. El indígena se llama Mariano y el mestizo se llama Gabriel. A lo largo de esta historia van a ver cómo estos dos personajes van a luchar en contra de probablemente de sus raíces, y van a tener que adaptarse y saber llevar su comportamiento en una cultura la cual los desprecia y no los trata como debe ser. Bueno, ahora voy a explicar los personajes. Los personajes, como ya mencioné ante la sinopsis, son dos. Mariano, el cual es un indígena que ha llegado a la ciudad y bueno, tiene que saber llevar o saber comportarse y en un entorno citadino el cual desprecia sus raíces culturales. Por el otro lado tenemos a Gabriel. Gabriel es un mestizo el cual tiene que luchar también, pero para saber proteger y tener un trato adecuado hacia su cultura y a su diversidad cultural que se ve representada en otras personas que son indígenas como Mariano. En los personajes secundarios podemos encontrar personas que interactúan con Mariano y Gabriel y que también nos dan un poco la muestra y el reflejo de cómo era ese trato distinto entre los indígenas y los mestizos en la década de 1960 en nuestro país. Ahora voy a explicar sobre las características. Entre las características tenemos la diversidad cultural. Esta obra destaca las tensiones entre las culturas indígenas y mestizas del Perú, los conflictos internos. Los personajes principales de esta obra enfrentan luchas relacionadas con su identidad cultural y su posición en la sociedad. Realismo. Arguedas retrata de manera cruda y realista cómo era la vida de los marginados en la Lima en la década de 1960. Ahora voy a explicar sobre los hechos. Conflictos sociales. La obra explora las divisiones de culturas que existen en la sociedad peruana. Migración. Esta obra nos habla sobre que Marco y Gabriel que son representantes de cómo ellos migran del campo dejando atrás sus raíces. Bueno, ahora pasaré a explicarles sobre los escenarios y algunas de las ideas principales que el autor ha tratado de reflejar en la obra
ya mencionada, pues, ¿no? Una de las ideas que se ha tratado de reflejar es la identidad y pertenencia, puesto que el autor ha tratado de reflejar la importancia que tenemos nosotros como nación de mantener nuestra identidad cultural. A su vez, estos actos relacionados a este concepto es el luchar en contra de actos que van en contra de la preservación de nuestra identidad cultural. Otra idea principal que se ha tratado de representar es parte de las injusticias sociales, puesto que el autor Arguedas refleja la discriminación y actos que van en contra de la preservación de nuestra identidad cultural. Entre ellas tenemos la desigualdad, el racismo, etcétera. Bueno, los escenarios que se han empleado en la obra son precisamente tratar de reflejar las dos caras de la moneda, pues en la obra se habla de actos discriminatorios por parte de grupos sociales. En este caso, Lima Urbana es uno de los escenarios que representa la clase social alta, la clase social terrateniente, y luego tenemos las zonas rurales que representan todo lo contrario, ¿no? Es como decirlo, la clase discriminada en la obra, porque se emplean personajes, por ejemplo, como un indígena y más, ¿no? Esto pues nos hace reflexionar más sobre el mensaje, y los escenarios precisos elegidos por Arguedas refuerzan este mismo mensaje de importancia y nos ayudan a internalizarnos más en la obra y poder entenderla de una mejor manera, hasta incluso de diferentes perspectivas. Bueno, a continuación les voy a dar mi opinión sobre este texto que hemos leído. Bueno, considero que este texto es muy importante, puesto que al igual que las demás obras que ha escrito José María Arguedas, nos invita hacia la reflexión sobre un contexto social muy preocupante que se encuentran viviendo diferentes etnias culturales en nuestro país. Y es que si nos damos cuenta, ya no existen muchas, y esto se debe a la discriminación o a las diferentes injusticias que estas han sufrido a lo largo de los años. Pues considero que el mensaje que transmite esta obra es muy bueno y muy reflexivo, ya que nos llama a nosotros promover el cuidado y el respeto de estas diferentes etnias culturales. Tenemos que recordar que el Perú es un país pluricultural, quiere decir que estas culturas tienen un papel muy importante para la característica social y cultural de nuestro país. Estudiantes de la institución educativa San Juan, les recomendamos encarecidamente cultivar el hábito lector, una práctica que podrá mejorar su conocimiento y habilidades. Visiten la biblioteca del colegio, donde encontrarán una variedad de libros fascinantes que se ajustan a sus intereses. Organicen trabajos cooperativos de la lectura para compartir ideas y perspectivas, creando así un ambiente colaborativo que fomente el gusto por la lectura. Descubrirán un mundo de conocimientos y diversión entre las páginas de un libro. Así pues, al adoptar el hábito lector ampliarás tu horizonte mental, desarrollarás tu capacidad de concentración y mejorarás tu vocabulario. Mama.